Me quedé tendida en el piso del baño durante 3 horas. Nadie vino. Mi hijo ignoró mis llamadas. El azulejo frío se presionaba contra mi mejilla. Y el sonido del inodoro goteando parecía más fuerte de lo normal. Cada respiración hacía que mi cadera izquierda palpitara con un dolor profundo y ardiente que bajaba por mi pierna. Intenté sentarme, cambiar de posición, arrastrarme hacia el mostrador, pero mi cuerpo se negaba. Mi pie izquierdo no se movía, ni siquiera un poco. Mis manos raspaban el piso mientras luchaba por alcanzar el teléfono. Esta historia es una creación original del equipo de escritura Heridas Familiares 1, inspirada en los rincones ocultos de la vida familiar y contada con el propósito de fomentar conexiones emocionales y difundir comprensión. Me llamo Valeria Mendoza. Tengo 63 años. Llamé primero a Seaca Antonio. Nada. Llamé a José. Nada. Leonor fue directo al buzón de voz. Mis dientes castañeteaban por el frío. Y me di cuenta de lo silencioso que se había vuelto todo. Excepto por el zumbido constante de la luz del baño y el goteo incesante del inodoro. Conté los segundos en mi cabeza, cada uno más pesado que el anterior. Nunca me había sentido tan pequeña, tan ignorada, tan completamente sola. Intenté moverme de nuevo, esta vez arrastrándome de lado por el piso, mi codo enganchándose en la alfombrilla del baño. Cada pequeño movimiento enviaba un nuevo pico de dolor a través de mi cadera. Susurré mi propio nombre como un rezo. Valeria, tú puedes, solo un poco más allá. Pero el pasillo parecía a kilómetros de distancia. Llegué al borde de la mesa del pasillo donde estaba el viejo teléfono fijo, una reliquia que no había tocado en meses. Mis dedos apenas lo rozaron. Y se resbaló. Me incliné hacia atrás, mi mejilla rozando el piso de nuevo, frío y húmedo. Y traté de no llorar. No quería hacer que respirar fuera aún más difícil. Entonces recordé a Gabriela. Habíamos hablado solo ocasionalmente antes. Usualmente sobre cosas mundanas como la recolección de basura o la cerca del jardín. Una vez me prestó azúcar y se lo devolví pronto. No tenía razón para esperar que respondiera ahora. Pero llamé de todos modos. Su voz llegó a través de la línea como un calor repentino en el frío. Hola, soy Valeria, susurré. Me caí. No puedo levantarme. ¿Dónde estás en minutos? Ella estaba en mi puerta, con el cabello medio recogido, chaqueta sobre el pijama. Escuché su voz antes de ver su cara. Se arrodilló a mi lado. Presionó su mano en mi hombro. «Estás helada», dijo suavemente. «No te muevas. Te tengo...» En ese momento, el piso frío se sintió un poco más cálido. El alivio era palpable. Un aliento que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo durante horas. Gabriela me levantó con gentileza. Su presencia firme que inquebrantable. La dejé tomar el control, confiando en ella de una manera que no había confiado en nadie en mucho tiempo. No se apartó de mi lado hasta que estuve segura en el coche, camino al hospital. Y mientras la sirena de la ambulancia aullaba a lo lejos, me quedé allí, en la parte trasera, aferrándome a su mano, sabiendo que los hijos que me habían ignorado eventualmente llegarían, pero por ahora tenía a alguien que realmente se preocupaba. Los momentos se estiraron, y me di cuenta de que podía sobrevivir esta noche, pero nada sería igual. El azulejo frío debajo de mí, el teléfono fuera de alcance, las llamadas silenciosas ignoradas, ya me habían cambiado. Me quedé allí más tiempo del que pensé que podía, mis brazos temblando, mientras intentaba de nuevo alcanzar el teléfono fijo. Mis dedos raspaban el borde de la mesa, fallando por solo unos centímetros. Cada movimiento enviaba un dolor caliente y punzante
a través de mi cadera izquierda, y un escalofrío bajaba por mi espina. No solo por el frío, sino por la pura impotencia. Mis respiraciones eran superficiales, irregulares, y cada una parecía hacer eco en la quietud del pasillo. «¡Por favor!», susurré, voz apenas audible. «Que alguien conteste. Antonio». Nada. «José». Nada. «Leonor». Directo al buzón de voz. Mi pecho se apretó, un peso presionando hacia abajo, y por primera vez sentí el peso completo de ser ignorada. Los imaginaba en sus casas, cálidos, seguros, riendo, mientras yo yacía aquí, inmóvil, invisible. Intenté cambiar de posición, arrastrándome unos centímetros más cerca de la mesa. La pequeña alfombra se enganchó bajo mi antebrazo, y casi me caí al piso de nuevo. El dolor se encendió bruscamente, y jadeé. Mis dientes castañeteaban sin control, y sentí lágrimas picando en las esquinas de mis ojos. La idea de que nadie vendría. Mis propios hijos, las personas que deberían estar aquí, hacía que el dolor en mi corazón fuera peor que el de mi cadera. «Valeria», murmuré para mí misma, estabilizando mi aliento. «Solo respira. Solo intenta». Presioné mi cara contra el piso frío y recordé a Gabriela. Era la única en la que podía pensar que realmente respondería sin dudar. El sonido de su voz significaría calor, acción, un recordatorio de que alguien se preocupaba. Alcancé mi teléfono de nuevo, luchando por levantarlo del mostrador lo suficiente para presionar los números. Mis dedos tropezaron. Mi visión se nubló. Podía oír el zumbido quieto del refrigerador desde la cocina, el tic-tac tenue del reloj en la pared. Cada sonido más fuerte de lo que debería ser. «Hola, soy Valeria», susurré cuando Gabriela finalmente contestó. Mi voz temblaba. «Me caí. No puedo levantarme». «Yo. Estoy sola». Su inhalación al otro lado fue aguda. «Urgente». «¿Dónde estás?» «Quédate allí». «Voy para allá». Una sensación de alivio me invadió. Un hilo frágil que me sacó del borde del pánico. Presioné mi mejilla más fuerte contra el piso, dejando que el suelo frío me anclara mientras esperaba. En el silencio antes de su llegada, cada segundo se estiraba interminablemente. Sabía que cuando viniera, ya no sería invisible. Y sin embargo, las horas de espera ya habían tallado su marca en mí. Apreté mis puños en el silencio, contando cada latido del corazón, sabiendo que los próximos pasos cambiarían todo. Presioné mi mejilla contra el azulejo frío, deseando que mis brazos se movieran solo un poco más lejos, una mano delante de la otra. Me arrastré centímetro a centímetro hacia el pasillo, cada movimiento enviando un dolor agudo y quemante a través de mi cadera izquierda. Mi aliento salía en ráfagas irregulares, cada una más ruidosa en el baño vacío de lo que debería ser. «Vamos». «Valeria», susurré, dientes apretados. Solo unos centímetros más. La alfombrilla del baño se enganchó bajo mi antebrazo y me encogí. El dolor se encendió tan de repente que grité, el sonido rebotando en las paredes. Mis dedos raspaban el piso mientras intentaba empujarme hacia adelante, pero mi pie izquierdo se negaba a cooperar. Estaba atrapada entre el deseo y la imposibilidad. Cada movimiento una negociación con mi propio cuerpo. «¿Mamá? ¿Estás bien?». Oí una voz en mi memoria. La de Antonio, de años atrás, preocupada, gentil. Ahora el vacío del pasillo me respondía en su lugar. Sin voz, sin preocupación, solo silencio. Mi pecho se apretó. Siempre había sido yo la que ayudaba, la que escuchaba, la que cuidaba. Y ahora, cuando los necesitaba, nada. Me cambié de posición de nuevo, deslizándome hacia adelante, mis codos rozando el borde del mostrador. Estaba justo fuera de alcance, burlándose de mí,
Mofándose, mis dedos rozaron la base del teléfono, fallando por una fracción de centímetro. Una lágrima se deslizó por mi sien. «Valeria, aguanta», murmuré, forzando mis manos temblorosas a agarrar el piso. Podía sentir mi fuerza drenándose, mi cuerpo temblando, pero me negaba ya a rendirme. Aún no. Imaginé la voz calmada de Gabriela guiándome, firme, inquebrantable. «Lo estás haciendo bien. Solo aguanta un poco más. Voy para allá». Ese pensamiento me mantuvo moviéndome, centímetro por centímetro agonizante, como si pudiera arrastrarme hacia adelante solo con esperanza. Finalmente, la mesa del pasillo se cernió delante. Alcancé con un último estiramiento desesperado. Mis dedos raspaban el borde, mis brazos temblando violentamente, pero logré enganchar mi mano sobre él. Por un momento, se sintió como una victoria, un triunfo pequeño y frágil sobre el dolor y el silencio. Apoyé mi frente contra la mesa, jadeando, cuerpo temblando. El teléfono estaba justo allí, justo más allá de mis dedos, y sabía que si podía alcanzarlo, alguien podría finalmente venir. Pero los segundos se arrastraban, cada uno más pesado que el anterior. Mi fuerza vacilaba, mi aliento se entrecortaba, y sin embargo, seguí moviéndome. El próximo tirón hacia adelante podría ser el que cambie todo. El teléfono sonó 2 veces, antes de que una voz, calmada y familiar, respondiera. «¿Hola, Gabriela?», susurré, mi voz temblando. «Yo. Me caí. No puedo levantarme. Por favor, necesito ayuda. Quédate donde estás», dijo firmemente, pero no con dureza. «Voy ahora mismo. No te muevas». Las palabras fueron un salvavidas. Un calor que cortaba el dolor helado en mi cadera y el peso del silencio que me había presionado durante horas. Presioné mi frente más fuerte contra el azulejo, tratando de estabilizar mis manos temblorosas. Mi voz se quebró mientras murmuraba. «He estado llamando». Nadie contestó. «Lo sé», dijo Gabriela suavemente. «Ya no estás sola. Voy para allá». Para cuando escuché que tocaba. Mis brazos temblaban de agotamiento. Entró sin dudar, quitándose la chaqueta y arrodillándose a mi lado. «Valeria, no te muevas», dijo, su mano firme en mi hombro. «Te tengo». Dejé escapar un aliento que no me había dado cuenta de que retenía. Lágrimas picando en mis ojos. «Gracias», murmuré. Mis hijos, mis propios hijos, no se habían movido. Me habían ignorado. Sin embargo, aquí estaba Gabriela, apareciendo sin una sola queja. Sin dudar, sin juzgar. «Estás helada», dijo, ajustando mi manta con manos gentiles. «Te llevaremos al sofá. Luego llamaré a una ambulancia». Asentí, apenas capaz de cambiar mi peso. Cada centímetro hacia adelante enviaba golpes agudos de dolor a través de mi cadera. Pero ella me guiaba, firme, cuidadosa, paciente. «Casi allí», murmuró, y confié completamente en su palabra. Una vez que estuve segura en el sofá, Gabriela se arrodilló a mi lado, presionando un paño húmedo en mi mejilla donde me había raspado. «Vas a estar bien», dijo firmemente. Pero sus ojos sostenían algo más. Una comprensión, un reconocimiento de las horas que había pasado sola. La impotencia, la traición. No entiendo por qué. Mi voz falló. ¿Por qué mis propios hijos no contestaron? Gabriela sacudió la cabeza. Una pequeña sonrisa triste en su rostro. «A veces, la gente es ciega a lo que importa. Eso no es tu culpa». La miré, asombrada por su claridad calmada. Había llegado cuando yo estaba en lo más bajo, cuando nadie más parecía preocuparse. Su presencia sola cambiaba la habitación. Me daba fuerza para respirar más plenamente, para soportar otro momento, otro centímetro hacia la supervivencia. Presionó el botón para la ambulancia. Luego sostuvo mi mano. «Lo superaremos»,
dijo en voz baja. Juntos, me aferré a sus palabras como si fueran una cuerda. El dolor no había disminuido, pero ya no se sentía como si lo enfrentara sola, por primera vez en horas. Creí que alguien realmente me cuidaba. Y sin embargo, incluso mientras sentía esa seguridad frágil, una parte de mí sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Mis hijos llegarían eventualmente y tendría que enfrentarlos. Pero por ahora, la presencia de Gabriela era suficiente para hacerme creer que podía soportar. Las puertas de la ambulancia se cerraron detrás de nosotras con un clang agudo, y el mundo se redujo al pequeño espacio entre Gabriela y yo. Aferré su mano tan fuerte que mis nudillos dolían, temerosa de soltarla. Cada bache en el camino enviaba olas de dolor a través de mi cadera izquierda, pero no me atrevía a hacer un sonido. «Lo estás haciendo bien». «Valeria», dijo Gabriela. Su voz, baja pero firme. «Solo respira conmigo». Intenté seguir su ritmo, pero el terror que se había acumulado durante las horas pasadas hacía que mi pecho se sintiera apretado, como si pudiera colapsar en cualquier momento. «Yo no entiendo por qué nadie contestó mis llamadas», susurré, mi voz quebrándose. «Antonio, José, Leonor, ni siquiera lo intentaron». La mano de Gabriela se apretó alrededor de la mía. «Algunas personas no pueden enfrentar lo que tienen enfrente. Eso no es tu culpa». Cerré los ojos, imaginando el silencio de mi casa vacía, las llamadas sin respuesta, haciendo eco en mi mente. El pensamiento de mis hijos ignorándome mientras yacía impotente hacía que mi garganta se constriñera. Mi pulso latía más rápido y sentí una oleada repentina de pánico. «¿Estás bien?», murmuró Gabriela de nuevo. «Te estamos llevando a Samayuda. Eso es lo que importa». Los paramédicos se inclinaron sobre mí, revisando monitores y haciendo preguntas que apenas podía oír. Respondí lo mejor que pude, cada palabra forzándome a enfocarme en algo más que el dolor implacable. Gabriela se quedó a mi lado, susurrando ánimos, moviéndome gentilmente cuando un sacudón me hacía encogerme. Sentí una mezcla de alivio y temor. Alivio de que alguien hubiera venido, de que me moviera hacia atención médica, pero temor por el momento en que mis hijos llegarían. Aparecerían finalmente, con caras preocupadas y disculpas listas, o continuaría su indiferencia, como había sido durante las últimas 3 horas. «¿Casi allí?» «Valeria», dijo Gabriela, mirando hacia las luces parpadeantes afuera. «Sigue aguantando. Eres más fuerte de lo que piensas». Aferré su mano más fuerte, dejando que su fuerza me guiara. El viaje en ambulancia se estiró, cada segundo amplificado por el dolor y la anticipación. Siempre había sido yo la que cuidaba a todos los demás, la que arreglaba, consolaba, aseguraba que estuvieran seguros. Ahora estaba completamente dependiente, completamente vulnerable, completamente sola excepto por Gabriela. El hospital se cernía más cerca, las luces brillantes cortando la noche. Me preparé, aferrándome a las palabras de Gabriela y su mano firme. Por primera vez en horas, me permití creer que alguien realmente me veía, realmente se preocupaba y no me dejaría en el piso de nuevo. El olor estéril de la habitación del hospital me golpeó tan pronto como me rodaron desde la ambulancia. Intenté sentarme, probando la fuerza en mis piernas, pero mi cadera gritó en protesta. La mano de Gabriela estaba en la mía, firme, reconfortante, y me aferré a ella como un salvavidas. «Tienes una fractura de cadera», dijo el doctor, su voz calmada pero firme. «No se requiere cirugía, pero necesitarás varias semanas de reposo en cama y terapia física. Cualquier movimiento repentino podría empeorarlo». Asentí, tragando saliva con dificultad.
el peso de sus palabras asentándose sobre mí como una manta pesada. Mi cuerpo siempre había sido confiable. Había mudado casas, cargado compras, manejado quehaceres y ayudado a mis hijos a través de rodillas raspadas y corazones rotos. Ahora, cada onza de fuerza que pensaba tener se sentía ida. «Necesitarás asistencia para todo», agregó la enfermera, ajustando mi manta y alisando las arrugas. «Incluso cosas simples como ir al baño o bañarte. No podrás hacerlo sola». Gabriela apretó mi mano. «Estaré aquí. Valeria», cada paso del camino. Forcé una sonrisa débil, agradecida pero dolorosamente consciente de la realidad. «He manejado toda mi vida», susurré. «Puedo manejarlo». O al menos pensaba que podía. La enfermera palmeó mi brazo gentilmente. «La independencia volverá, pero tomará tiempo. Por ahora, debes dejar que otros te cuiden». Exhalé, una mezcla de frustración y miedo presionando contra mi pecho. Nunca había imaginado estar completamente dependiente. No a los 63. No después de una vida manejando todo sola. Y sin embargo, acostada aquí. La verdad era innegable. Tendría que entregar el control, al menos temporalmente, y depender de Gabriela y de cualquiera más que apareciera. No puedo pedirle a mis hijos que ayuden. Murmuré, más para mí misma que para nadie más. Ellos ni siquiera contestaron mis llamadas. Los ojos de Gabriela se suavizaron. «Por eso estoy aquí. No te dejaré. No los necesitas ahora. Necesitas cuidado, seguridad, alguien que no te abandone». El doctor regresó, hablando con autoridad gentil. «La terapia física empezará despacio. Recuperarás fuerza, pero habrá limitaciones. Tienes que respetar las señales de tu cuerpo. Valeria, sin prisas, sin orgullo en el dolor». Asentí de nuevo, sintiendo la tensión en mis músculos, los moretones formándose, el dolor en lugares que nunca imaginé pudieran doler. Cada pequeño movimiento me recordaba cuánto había dado por sentado. Gabriela presionó su mano sobre la mía una vez más. «Lo haremos juntas. Cada paso, cada día. No estás sola». Por primera vez en horas, me permití recostarme completamente contra la almohada, exhalando todo el miedo y la terquedad que había cargado. Estaba dependiente ahora, sí, pero no impotente. No con Gabriel y Kisin a mi lado. Y aunque era aterrador, una pequeña chispa de determinación comenzó así a arder dentro de mí. Recuperaría lo que pudiera. Lucharía por moverme de nuevo, incluso si eso significaba soltar el control por un rato. El primer día en el hospital pasó despacio, medido en el zumbido quieto de las máquinas y el suave arrastre de los zapatos de las enfermeras. Había esperado una llamada de Antonio, un mensaje de José, quizás incluso un mensaje de Leonor, pero mi teléfono yacía en la mesa de noche, silencioso, y la pequeña pantalla no ofrecía nada más que el brillo frío de la negligencia. Antonio envió un solo mensaje en la tarde tardía. «Oí que te caíste. Avísame cuando estés de vuelta en casa», sin signo de interrogación, sin preocupación, sin oferta de venir. Mis dedos flotaron sobre la pantalla, pero no respondí. Las palabras se sentían como un recordatorio de que todo lo que había hecho por ellos, cada rodilla raspada, cada consuelo de medianoche, era invisible ahora. El mensaje de José vino horas después, breve y mecánico. «Espero que estés bien. Nada más. Sin chequeo, sin plan de visitar, sin sentido de urgencia». Suspiré y dejé el teléfono, sintiendo el peso de su ausencia, presionando contra mí más pesado que el dolor en mi cadera. Isabel no se había comunicado en absoluto. Pensé en la última vez que la había visto, sonriendo cortésmente en la mesa de la cena, ofreciendo gestos vacíos de calidez que nunca se traducían en preocupación real.
Gabriela se sentó a mi lado, su mano descansando ligeramente sobre la mía. «Vendrán», dijo gentilmente. «Cuando les convenga. No necesito que vengan», dije suavemente, pero mi voz llevaba el dolor que no podía esconder. «Solo pensaba que les importaría». Gabriela apretó mi mano. «El cuidado no siempre se ve como esperamos. Ahora mismo, lo que importa es que tienes a alguien que realmente aparece». La enfermera entró para ajustar mi manta y observé a Gabriela enderezar mi almohada. Se movía con una autoridad quieta, una confianza natural nacida de la empatía y la experiencia. Pensé en mis hijos de nuevo, imaginando a mi José Antonio de pie en la puerta, camisa planchada, ceño fruncido ya formándose como si el mundo no se hubiera arreglado lo suficientemente rápido para él. Ese ceño siempre había sido un escudo, una forma de medir control sobre cosas que no quería sentir responsables. La tarde se arrastró. Tracé las pequeñas rayas en el piso al lado de mi cama, imaginándolas como marcas de tiempo, evidencia de esperar y ser ignorada. Mi teléfono zumbó una vez, una esperanza fugaz, y lo alcancé con manos temblorosas. Era Antonio de nuevo. No había llamado, no había venido. Solo un mensaje breve. Chequeo después. Ocupado. Cerré el teléfono con un clic quieto. La finalidad de eso hundiéndose. Estaban pensando en horarios, recados, dinero. El próximo momento que les servía. Nada sobre mí. Nada sobre mi dolor. Nada sobre las horas que había pasado sola, tendida en el piso antes de que Gabriela llegara. Gabriela se inclinó más cerca. Su voz un susurro de reassurance. Se darán cuenta eventualmente. Pero eso no cambia que tú tienes el poder de protegerte. Asentí, dejando que sus palabras se hundieran. Mi cuerpo dolía. Mi cadera palpitaba. Pero una pequeña llama de claridad se encendió dentro de mí. Si solo aparecerían por su propia conveniencia, entonces quizás era tiempo de que dejara de esperarlos por completo. Apoyé mi cabeza de vuelta contra la almohada, la mano de Gabriela aún cálida sobre la mía, y permití que la realización se asentara. Su ausencia era ruidosa, pero también me daba espacio para respirar, para pensar, para comenzar a planear lo que haría después. Y en esa claridad quieta y dolorosa, entendí cuidarme a mí misma nunca había sido opcional. Gabriela llegó temprano a la mañana siguiente. Su bolso pesado con artículos cuidadosamente empacados lo colocó en la silla al lado de mi cama sin una palabra, sus manos ya ajustando mi manta y acomodando mis almohadas justo bien. «Traje algunas cosas para ti», dijo, su voz gentil pero firme. «Ropa, bocadillos, unos artículos personales. Pensé que podrías quererlos antes de la transferencia». Intenté sonreír. El movimiento enviando un dolor agudo a través de mi cadera. «Gracias», susurré. «No sé qué haría sin ti». Gabriela se arrodilló a mi lado. Sus ojos firmes. «Has estado sola por demasiado tiempo. Es hora de que alguien aparezca cuando importa». Cerré los ojos, dejando que sus palabras se hundieran. Había llegado cuando mis hijos habían ignorado cada llamada, cada mensaje, cada señal de que necesitaba ayuda. Su presencia era calmada, confiable, inquebrantable. En contraste, los gestos fugaces e irreflexivos de mis propios hijos se sentían como fantasmas, ausentes, distantes e irrelevantes al final. La enfermera llegó para prepararme para la transferencia al centro de rehabilitación. Gabriela me ayudó a sentarme, sosteniendo mi peso mientras me cambiaba y a la silla de ruedas. Ajustó la manta sobre mis piernas y me guió con cuidado, paso a paso, hacia la puerta. «Estás firme», dijo suavemente. «Pero estaré justo aquí, sin prisa». El pasillo del hospital se sintió más largo de lo usual.
cada paso haciendo eco contra las paredes. Aferré la mano de Gabriela fuertemente, confiando en ella por completo. Su asúranse quieta me daba coraje, incluso mientras el dolor atravesaba mi cadera con cada movimiento. Una vez que llegamos a la van esperando afuera, Gabriela se agachó a mi lado. «Levantaré el bolso», dijo. «Tú enfócate en entrar segura». Asentí, sintiendo una extraña combinación de alivio y humillación. A los 63 había manejado tanto sola y ahora estaba completamente dependiente de alguien más. Y, sin embargo, con Gabriela a mi lado, la dependencia no se sentía como debilidad. Se sentía como supervivencia, dentro de la van. Gabriela colocó mi bolso al alcance y aseguró mi silla de ruedas. Se deslizó al asiento del pasajero, sus manos rozando las mías mientras daba un pequeño apretón reconfortante. «Te llevaremos allí segura, y luego resolveremos el resto juntas», exhalé, dejando que la tensión dejara mis hombros. «No entiendo por qué mis hijos no vinieron», dije en voz baja. Sabían que los necesitaba. Los ojos de Gabriela se suavizaron. «Están ocupados con sus propias vidas. Eso no es tu culpa. Tienes permiso para aceptar ayuda de alguien que realmente aparece». Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier analgésico. El contraste emocional era innegable: la indiferencia de mis hijos, su preocupación ausente por dinero y conveniencia, versus la presencia desinteresada, paciente y constante de Gabriela. Aferré su mano, y por primera vez en horas sentí un parpadeo de paz. El camino adelante aún era doloroso, incierto y lleno de desafíos, pero con Gabriela lo enfrentaría sabiendo que era vista, cuidada y apoyada. Y en ese momento quieto y compartido, me di cuenta de que la confianza no se da a la ligera. Quien la merezca tendrá que ganársela, a través de acciones, no de lazos de sangre. Había estado en el Centro de Rehabilitación Río Bravo en Monterrey por 2 días cuando llegó el toque. Mi corazón saltó, una mezcla de esperanza y temor presionando contra mi pecho. Gabriela estaba a mi lado, desempacando mi bolso, sus manos firmes y calmadas. Miró hacia la puerta y dio un asentimiento quieto, sintiendo la tensión antes que yo. La puerta se abrió, y allí estaba Antonio, camisa impecable metida, zapatos lustrados, el leve ceño que siempre llevaba extendiéndose por su rostro, como si el mundo una vez más hubiera fallado en arreglarse a su gusto. Detrás de él, Isabel seguía, una sonrisa cortés pegada en su cara, practicada y delgada. «Mamá», dijo Antonio, voz brusca, como un hombre discutiendo un negocio. «Oímos que estás aquí. Pensamos que debíamos chequear». Me senté despacio, mi cadera doliendo, aferrando el apoyabrazos de mi silla de ruedas. «Lo hicieron», dije en voz baja, midiendo mi tono. «Y trajiste a Isabel». Isabel dio un pequeño asentimiento, doblando sus manos pulcramente en su regazo. «Hola». «¿Mamá?», dijo, su voz ligera, casi ensayada. Antonio ignoró las cortesías y se inclinó ligeramente contra la estación de enfermeras. «Ningún abrazo, ninguna palabra sobre cómo te sientes. Está bien, vamos al grano. Leonor nos dijo que quizás aún tengas algo del seguro de papá guardado». Parpadeé despacio, mi estómago apretándose. «¿Seguro?», repetí. «Solo un préstamo a corto plazo», dijo rápidamente, mirando hacia la puerta como si alguien pudiera juzgarlo por pedir. «Nada grande, solo lo suficiente para cubrir un enganche. Estamos viendo una casa más grande, algo con un mejor distrito escolar». Isabel carraspeó. «Por supuesto, solo si es factible. Y quizás deberíamos hablar de vender la casa también. Podría ayudar con gastos a tu edad, ya sabes», ofreció las palabras con una inflexión amable.
pero se sentía como un agente inmobiliario describiendo una ejecución hipotecaria, no una hija preocupada por su madre. Me recosté en la silla de ruedas, aferrando los apoyabrazos mientras el dolor y la ira se acumulaban juntos. «Ya veo», dije despacio. Mi voz era quieta, pero cada palabra llevaba peso. «Están interesados en la casa, el seguro, el dinero. Eso es por qué vinieron». La mandíbula de Antonio se apretó. «No es así». «Sí lo es», interrumpí, mis ojos fijos en él, inquebrantables. «No vinieron cuando me caí. No contestaron mis llamadas. Ni siquiera preguntaron si estaba viva o con dolor. Pero ahora quieren discutir dinero. No salud, no cuidado. Dinero». Isabel se movió incómoda en la silla. «Solo pensaron que...», dije, voz elevándose ligeramente, «que porque les conviene. Mi sufrimiento se puede medir en términos financieros, que porque mi cadera está fracturada. Les debo cooperación». Gabriela colocó su mano gentilmente sobre la mía, una presencia ancladora. «Pero no liberé a Tasa Antonio o Isabel de la verdad de sus acciones. Si quieren algo de mí, continué. Esperarán y verán lo que estoy dispuesta a dar». Los ojos de Antonio se desviaron al bolso que Gabriela había traído antes, el que estaba quieto en la silla de la esquina. No habló, pero capté el más leve titubeo en su expresión. La sonrisa cortés de Isabel falló. Una sombra pasando por su compostura cuidadosamente mantenida. Exhalé despacio, dejando que el silencio se estirara entre nosotros. El aire estaba pesado con expectativa, con su incomodidad, con el entendimiento no dicho de que sus suposiciones sobre mi generosidad pronto serían probadas. Y sabía, incluso mientras apretaba los dientes contra el dolor en mi cadera, que el bolso contenía más que solo mi ropa y artículos de aseo. Contenía el comienzo de un ajuste de cuentas. Después de que Antonio e Isabel se fueran, la habitación se sintió pesada con los ecos de sus preguntas sobre dinero. Me recosté en la silla de ruedas, aferrando los apoyabrazos, mi cadera palpitando con cada latido. El silencio era mío ahora, y con él venía claridad. Volví mi mirada al bolso que Gabriela había traído antes, sentado pulcramente en la silla de la esquina. Recordé las noches que había pasado organizando mis finanzas, el borrador cuidadoso de mi testamento, las horas asegurándome de que la porción de cada hijo fuera clara y justa. En ese entonces había creído que la sangre significaba lealtad, que mis hijos me cuidarían como yo los había cuidado. Cerré los ojos, recordando rodillas raspadas, noches sin dormir, incontables momentos de preocupación y amor que habían pasado desapercibidos. «Valeria, ¿estás bien?». La voz de Gabriela era suave, atenta. Se arrodilló a mi lado, colocando una mano reconfortante sobre la mía. «Lo estaré», dije, mi voz quieta pero firme. «Necesito pensar, necesito decidir por mí misma». Gabriela asintió. Entendiendo sin necesidad de preguntar, ajustó mi manta gentilmente. «Tómate tu tiempo. Estoy aquí». Alcancé despacio el bolso, mis dedos temblando mientras lo desabrochaba. Dentro estaba mi ropa, unos artículos personales, y metido debajo, la carpeta que no había abierto en meses. La levanté con cuidado a mi regazo, sintiendo el peso del papel, más pesado de lo que debería ser. Cada página era familiar, pero cada línea llevaba nuevo significado. Ahora, el Viejo Testamento. El poder notarial que había firmado renuentemente años atrás a insistencia de Antonio. El fideicomiso que había borrado después de que mi esposo falleciera. Todo estaba aquí. Recordatorios de elecciones hechas en circunstancias diferentes. Tracé las palabras entintadas con mis dedos, recordando la fe que había puesto en mis hijos, la confianza que había Xien asumido que merecían. Nunca aparecieron cuando más los necesitaba. Susurré para mí misma:
Mi mandíbula se apretó. Pero aún puedo controlar lo que pasa después. La mano de Gabriela permaneció sobre la mía, estabilizándome. Tienes todo el derecho a hacer tus elecciones. Has ganado ese control. Exhalé despacio, escaneando cada página con cuidado. El fideicomiso aún listaba a los 3 hijos. El testamento asignaba a Antonio como ejecutor. El formulario de enmienda descansaba al fondo, esperando una pluma, esperando que tomara posesión de mis decisiones de nuevo. Mis dedos flotaron sobre la tapa. Por un largo momento, consideré el peso de lo que estaba a punto de hacer, no por venganza, no para castigar, sino para proteger lo que era mío y colocar confianza donde realmente pertenecía. Desenrosqué la pluma, mi mano temblando ligeramente, y firmé mi nombre a través de la línea de enmienda. La tinta era pequeña, ligera, deliberada y final. Me recosté, respirando uniformemente, dejando que la carpeta descansara en mi regazo. La habitación no había cambiado, pero yo sí. Mis elecciones eran mías, y no permitiría que nadie más las dictara, ni siquiera mis hijos. Gabriela apretó mi mano gentilmente. «Hiciste lo correcto», dijo. «Sí», respondí, sintiendo una certeza quieta asentarse dentro de mí. Lo hice. Me senté en el borde de la cama del hospital, la carpeta equilibrada con cuidado en mis rodillas. El formulario de enmienda descansaba al fondo, esperando mi pluma, esperando que tomara control. Mi cadera palpitaba con cada latido, pero era nada comparado con el dolor en mi pecho que se había acumulado de horas de negligencia, de llamadas sin respuesta, de preguntas egoístas sobre dinero de las personas que había criado. Gabriela se arrodilló a mi lado, colocando una mano sobre la mía. «No tienes que apresurarte», dijo suavemente. «Esta es tu elección. Tómate todo el tiempo que necesites». Exhalé despacio. «He esperado demasiado ya», respondí. Demasiado tiempo confiando en que la sangre significaba lealtad. Demasiado tiempo creyendo que se preocuparían cuando importara. Mis dedos trazaron el borde del formulario de enmienda. La tinta en las páginas originales ligeramente desvanecida por meses de desuso. «Te estás dando lo que ellos nunca te dieron», dijo Gabriela. Su voz baja, firme. «Respeto, control, seguridad», asentí, tragando con dificultad. Mis manos temblaron mientras desenrosqué la pluma. El peso de años presionando sobre mí. Esto no era sobre venganza, no sobre ira. Era sobre realidad. Era sobre saber quién había realmente aparecido, quién se había preocupado y quién solo había tomado. Empecé con los poderes notariales, tachando cuidadosamente las designaciones previas. El nombre de Antonio, una vez entintado audazmente a mi insistencia años atrás, ahora era reemplazado por alguien que nunca había dudado en ayudar, en actuar, en cuidar. Alguien cuya lealtad no se medía por conveniencia o su ausencia. Gabriela me observó sin una palabra, dejándome decidir, apoyando el movimiento de mi mano, guiándola cuando mis dedos temblaban. «Cada firma es una declaración», dijo suavemente. «Estás afirmando tu poder, Valeria». Sentí un surge de claridad con cada línea que revisaba. El testamento siguió. Las porciones de la casa, los ahorros, las cuentas personales, todo siendo realineado con las personas que habían ganado mi confianza. No solo mi historia. Pausé en la sección de Leonor, recordando las pequeñas bondades que había mostrado a lo largo de los años. No gestos grandiosos, no palabras dichas por conveniencia, sino acciones que importaban en formas quietas. Ella permanecería como beneficiaria, pero solo con límites claramente definidos. Me recosté ligeramente, pluma flotando sobre la última línea de enmienda.
Nunca vinieron cuando más los necesitaba. Susurré. Solo llegaron cuando se trataba del dinero. Gabriela apretó mi mano. Y ahora, tú decides quién realmente lo merece. Aprenderán tus límites, les guste o no. Presioné la pluma firmemente a través de la línea. Final y deliberada. La tinta marcaba no solo papel, sino años de independencia reclamada, de control devuelto. Coloqué las carpetas a un lado y exhalé, sintiendo el peso de la responsabilidad cambiar de expectativas a empoderamiento. «Lo hiciste», dijo Gabriela. Su voz gentil, pero con un orgullo quieto que hizo que mi pecho se hinchara. «Sí», murmuré, dejando que la verdad se hundiera. Protegí lo que es mío. Elegí quién merece el legado. Nadie más lo dictará. No Antonio, no José, no Isabel. Por primera vez en horas, me sentí firme, poderosa y completamente yo misma. El dolor en mi cadera me recordaba que aún era frágil, aún recuperándome. Pero el control que había reclamado me hacía sentir inquebrantable. Esta era mi vida, mis elecciones, mi herencia, y la guardaría con cada onza de mi fuerza. La carpeta estaba en mi regazo, pesada con meses de negligencia y verdades no dichas. Había pasado la última hora revisando cada línea de mi testamento, cada cláusula en los poderes notariales, considerando las elecciones que había hecho hace mucho y cómo habían sido ignoradas, torcidas o pasadas por alto. Mi cadera palpitaba constantemente, pero apenas lo notaba. Mi mente estaba enfocada completamente en las palabras que escribiría después. Necesito papel, pluma, sobres, dije, mi voz quieta pero firme. Gabriela me entregó todo sin dudar. Aquí, tómate tu tiempo, dijo. Su mano se demoró brevemente sobre la mía, anclándome, dándome coraje que no sabía que aún tenía. Tomé la pluma y empecé con Antonio. Las líneas fluyeron despacio al principio. Cada palabra deliberada. Listé las llamadas que había hecho desde el piso del baño. Los minutos pasados escuchando tonos que no fueron contestados. Las horas de dolor y aislamiento que nadie reconoció. Le recordé su propia infancia, de rodillas raspadas y juguetes rotos, del consuelo que le había ofrecido y que ahora había fallado en devolver. Antonio, escribí. Estabas inalcanzable cuando te necesitaba. Así es mi herencia. La pluma pausó sobre el papel y exhalé, dejando que el peso de esas palabras se hundiera. No era ira, no exactamente. Era claridad, una declaración inquebrantable de límites y responsabilidad. Doblé la carta con cuidado y la deslicé en un sobre, sellándolo con presión lenta y deliberada. Siguiente fue Leonor. Su carta era más quieta, más gentil, pero no menos firme. Elogié los pequeños actos de bondad que había mostrado en su propia vida, la forma en que había defendido a amigos, compartido lo poco que tenía, cuando nadie más notaba. Le recordé que la había criado para valorar a las personas sobre las posesiones, y que había visto elecciones en su adultez que contradecían esa lección. Elegiste de otra manera. Escribí suavemente, dejando que las palabras se demoraran. Espero que estas cartas te recuerden lo que importa. Finalmente, José. Su carta fue breve, las menos palabras, el más peso. Le recordé simplemente que lo había llamado desde el piso, despierta en dolor mientras él dormía. No se necesitaban otros detalles. La ausencia de su atención había hablado volúmenes, y dejé que el silencio de mis palabras llevara el mensaje. Gabriela me observó trabajar, moviéndose quietamente por la habitación, ocasionalmente colocando una taza fresca de agua en la mesa de noche o ajustando mi almohada. Las leerán, Valeria, dijo gentilmente, y te entenderán, incluso si no responden como deseas. Asentí, presionando el sobre final cerrado.
No estoy escribiendo para castigar. Dije, voz firme. Estoy escribiendo para decir la verdad. Para establecer límites que deberían haber respetado hace mucho. Las cartas, ahora 3, estaban juntas en la mesa de noche. Cada una contenía más que palabras. Cada una sostenía años de memoria, decepción, cuidado y frustración destilados en un mensaje que ya no podía ser ignorado. Sentí una extraña mezcla de alivio y aprensión. El acto de escribir había liberado una carga que había llevado en silencio, pero también significaba que el cambio, o al menos el reconocimiento, ahora era inevitable. Gabriela colocó su mano gentilmente sobre la mía. «Has hecho lo que necesitabas hacer», dijo. «El resto depende de ellos». Exhalé despacio, dejando que mis hombros cayeran. «Sí», susurré. «El resto depende de ellos». Empujé los sobres ligeramente hacia adelante, listos para enviar, sabiendo que por primera vez en mucho tiempo mi voz había sido oída, incluso si solo en papel. La verdad estaba a punto de revelarse, y nada sería igual después. Antonio e Isabel llegaron al centro de rehabilitación sin aviso, deslizándose en la habitación como si les perteneciera. La expresión de Antonio era la misma de siempre. Camisa planchada, zapatos lustrados, y ese leve ceño que sugería que el mundo le había fallado una vez más. Isabel seguía detrás de él, sonriendo cortésmente. Pero era el tipo de sonrisa que no llevaba calidez, solo actuación. «Mamá», comenzó Antonio, su voz brusca. «Queríamos chequear». Me recosté en la silla de ruedas, mi cadera aún doliendo, mis manos descansando ligeramente en los apoyabrazos. «¿Están aquí?», dije, mi voz calmada pero deliberada. «¿Y trajiste a Isabel?». Isabel dio un asentimiento rápido. «Hola, mamá», dijo, como si un saludo solo pudiera cubrir los años de ausencia. Antonio ignoró las cortesías. «Ningún abrazo, ninguna pregunta sobre cómo te sientes. Está bien, solo necesitamos discutir». Se detuvo, mirando al bolso que había dejado en la silla antes. Mi mirada siguió la suya, lenta y deliberada. «Quieren discutir dinero», dije suavemente. «No salud, no cuidado. Dinero». Su mandíbula se apretó. «Es solo un préstamo a corto plazo», dijo rápidamente, mirando hacia la puerta como si alguien pudiera juzgarlo por pedir. «Nada grande. Solo lo suficiente para cubrir un enganche en la nueva casa. Mejor distrito escolar. Ya sabes cómo es». Isabel carraspeó. «Y quizás la casa. Ya sabes, venderla podrías hacer las cosas más fáciles para ti a tu edad». Sus palabras eran corteses con cuidado, pero afiladas debajo de la superficie. Como una hoja envuelta en seda, me cambié ligeramente en la silla de ruedas, cuidadosa del dolor en mi cadera. Y asentí. «Sí», dije en voz baja. «Veo exactamente de qué se trata esto». Los ojos de Antonio se desviaron a la esquina donde descansaba el bolso. Una vacilación sutil cruzó su rostro, apenas notable. Pero allí, la sonrisa cortés de Isabel falló. Me incliné hacia adelante ligeramente, dejando mi mano flotar cerca del bolso. Siempre han asumido que la conveniencia importaba más que el cuidado. Dije que mi disponibilidad, mi presencia, era suya para mandar. Y ahora, asumen que mis recursos son lo mismo. Levanté la solapa del bolso y lo empujé hacia Antonio. «Adelante», dije suavemente. «Ve qué hay dentro». Dudó, ceño profundizándose. Luego desabrochó el bolso con cuidado. Dentro yacía la carpeta, arreglada pulcramente. Los documentos estaban apilados con precisión, el testamento revisado, los poderes notariales ahora reasignados, el fideicomiso que había creado para proteger mis activos. Los ojos de Antonio escanearon los papeles, ensanchándose con cada línea. Su aliento se entrecortó ligeramente. Isabel se inclinó,
curiosidad e inquietud filtrándose en su postura. «¿Qué es?», comenzó. «Todo», dije en voz baja. Todo lo que asumieron que podían acceder ha sido contabilizado. Y ya no está bajo su control. Las manos de Antonio temblaron ligeramente mientras cerraba la carpeta y la abría de nuevo, escaneando cada página como si no pudiera creer lo que veía. «Tú hiciste esto, sin decírmelo». Su voz había bajado, apretada con incredulidad e ira, pero también algo que nunca había esperado: miedo. Asentí despacio. Hice mis elecciones cuando me di cuenta de quién realmente merece mi confianza. Las acciones hablan más fuerte que la sangre. Antonio, no controlarán esto. La boca de Isabel se abrió. Se cerró. Luego dio un pequeño suspiro frustrado. Pero no. Interrumpí suavemente pero firmemente. Sin peros. Esto no es negociable. Fallaron en aparecer cuando importaba, y ahora las consecuencias son claras. Antonio se hundió ligeramente contra el borde de la mesa. Su confianza usual despojada. Por primera vez, lo vi como realmente era expuesto. Impotente. Confrontado por una madre que no sería manipulada ni ignorada. La mano de Gabriela descansó ligeramente en mi hombro. Un ancla firme a mi lado. Permití que una pequeña sonrisa se formara. La primera en horas, sabiendo que con este momento, con estos papeles, el poder había cambiado irrevocablemente. Y mientras Antonio miraba la carpeta, su impacto inconfundible, dejé que el silencio se estirara. Lleno con el peso de la responsabilidad, finalmente entregada. Los días después de la visita de Antonio e Isabel pasaron en un ritmo que era completamente mío. Cada mañana, Gabriela llegaba con eficiencia quieta. Su presencia, un reassurance firme. Cargaba mi bolso, desempacaba mis pertenencias y arreglaba mis medicamentos y artículos personales sin comentario, como si ya entendiera los límites no dichos que había establecido. «Te estás moviendo bien hoy», dijo Gabriela una mañana, ajustando mi silla de ruedas antes de la terapia física. «No perfecto, pero firme. Mejor que ayer», asentí, dejando que sus palabras me anclaran. «Lo siento», dije, mi voz suave, un poco más fuerte que ayer. El terapeuta, un hombre alto llamado Miguel, me guió a través de ejercicios que una vez pensé imposibles. Cada paso era deliberado, medido. Mi pierna izquierda protestaba, músculos apretados e inflexibles, pero con cada movimiento sentía un pequeño triunfo. La mano de Gabriela descansaba ligeramente en mi hombro durante los ejercicios. Su presencia estabilizadora dándome coraje para empujar solo un poco más lejos. «Estás haciendo un trabajo excelente», dijo Miguel, su tono firme pero alentador. «La consistencia lo es todo». Exhalé, sudor picando a lo largo de mis sienes, mi cadera doliendo por el esfuerzo. «Consistencia», repetí suavemente. «Puedo hacerlo». De vuelta en la habitación, Gabriela me ayudó a sentarme en el sofá, colocando una manta cálida sobre mis piernas. «Estás recuperando control», dijo en voz baja. «No es solo los ejercicios. Es tú afirmando tu independencia». Miré hacia abajo a mis manos, la piel aún ligeramente moreteada y marcada de mi caída, y sentí una satisfacción quieta, por primera vez en días. No me sentía como una paciente esperando ser rescatada. Me sentía capaz. Me sentía deliberada. «Has avanzado mucho en 2 semanas», continuó Gabriela. «Puedes hacer más de lo que te das cuenta. No dejes que la ausencia de nadie más te haga dudar de eso». Sonreí faintly, pensando en mis hijos, los que habían ignorado mis llamadas, que habían venido pidiendo dinero en lugar de preocupación. Su ausencia ya no cortaba tan agudamente. Era un recordatorio, no una herida. Estaba reclamando lo que siempre había controlado. Mis acciones, mis decisiones,
mi cuerpo y ahora mi vida. El almuerzo llegó. Y Gabriela desempacó un pequeño bolso con cuidado almendras, un sándwich y una botella de agua. Come, dijo simplemente. La fuerza viene de la nutrición. Y la necesitas, mastiqué despacio, saboreando tanto la comida como la rutina. La presencia calmada que hubo a mi lado hacía que incluso comidas simples se sintieran como un lujo. Un contraste con las interacciones fugaces y egoístas que había soportado con Antonio e Isabel. ¿Sabes?, dijo Gabriela, cepillando un cabello suelto desde mi frente. Ellos piensan que esto es sobre control del dinero, pero nunca ha sido tan simple. Es sobre respeto, atención, responsabilidad. Tienes ambos aquí, en abundancia. ¿Sabes dónde estás parada? Asentí, las palabras asentándose como sol a través de una ventana. Siempre había medido mi valor por cómo servía a otros, por cómo mis hijos respondían. Ahora, lo medía por lo que podía hacer por mí misma y las personas que realmente aparecían. Las tardes pasaban con repetición gentil, ejercicios, comidas, caminatas cortas alrededor del ala de rehabilitación, lectura quieta. Aprendí el lenguaje sutil de mi cuerpo de nuevo, las señales que indicaban cuándo descansar y cuándo empujar, guiada por el aliento paciente de aquellos que realmente se preocupaban. Una tarde, Gabriela me ayudó a prepararme para la cama, ajustando almohadas y doblando mi manta pulcramente sobre mis piernas. «Tienes un ritmo ahora», dijo suavemente. «Eres capaz. Puedes moverte a través de esto sin depender de nadie que no esté presente». Exhalé, dejando que sus palabras se hundieran. La ausencia de mis hijos ya no se sentía como un vacío. Era simplemente parte del paisaje que navegaba, uno que ya no dejaba definirme. Mientras Gabriela se iba, me senté quietamente en la luz menguante, sorbiendo una taza cálida de té, sintiendo el latido firme de mi propia fuerza. El equilibrio era sutil, no dramático, pero tangible. Cada día, cada paso cuidadoso, era una declaración de independencia. Podía existir, incluso prosperar, sin la preocupación de aquellos que habían elegido ausencia. Y en ese espacio quieto y deliberado, me di cuenta de que la paz no dependía del cuidado de nadie más. Siempre había sido mía para reclamar. Gabriela llegó ese jueves por la mañana con su precisión calmada usual. 2 bolsas de papel balanceándose gentilmente de sus manos, y un pequeño ramo de margaritas metido bajo un brazo. Entró quietamente, sus ojos escaneando la habitación no con juicio, sino con atención, notando las pequeñas cosas que importaban: la persiana torcida en la lámpara, el vaso de agua medio vacío, la manta ligeramente arrugada en mi cama. «Buenos días, Valeria», dijo suavemente. Su voz tenía un ritmo que me asentaba inmediatamente, una presencia estabilizadora en la que había llegado a depender. «Traje víveres. Y estos», agregó, extendiendo las flores, «estaban en oferta, pero pensé que disfrutarías un poco de color». Sonreí faintly, encogiéndome ligeramente mientras me ajustaba en la silla de ruedas. «Gabriela, haces demasiado», dije, aunque el calor en sus ojos me decía que no esperaba objeción. «Lo sé», respondió ligeramente, colocando las bolsas en el mostrador y arrodillándose a mi lado. «Pero lo disfruto. Considéralo parte de mi ritual matutino ahora. Y además», agregó, inclinando su cabeza hacia mí con una pequeña sonrisa juguetona, «lo has ganado». Reí suavemente. Un sonido quieto que aún llevaba el residuo de dolor de las últimas semanas. ¿Ganado? Por yacer impotente en el piso del baño durante 3 horas. Su mirada se suavizó, inquebrantable por mi humor oscuro. Por soportar, por sobrevivir, por negarte a dejar que el egoísmo de otros te quite tu fuerza. Alcanzó mi mano,
descansándola gentilmente en la suya. Eso es lo que gana mi esfuerzo y mi confianza. La simplicidad de sus palabras me golpeó más fuerte que cualquier cosa que Antonio o Isabel hubieran dicho jamás. Habían irrumpido demandando dinero, haciendo preguntas sobre la casa y el seguro, tratando mi fractura como una inconveniencia en lugar de una advertencia. Aquí estaba Gabriela, calmada y deliberada, mostrándome atención sin expectativa, ofreciendo cuidado sin juicio. El contraste era crudo, innegable. «¿Puedes ayudarme a ordenar estos víveres?», pregunté en voz baja, ya sabiendo la respuesta. «Por supuesto», dijo, deslizando una de las bolsas de papel hacia mí y colocando mis manos gentilmente en el borde. «Lo haremos juntas». Trabajamos lado a lado en silencio por unos minutos, el ritmo de nuestros movimientos reconfortante. Gabriela me pasó un frasco de conservas, luego un manojo de lechuga, y cada pequeño intercambio llevaba un mensaje sutil. Era capaz, apoyada y vista. Nadie más me había ofrecido eso últimamente. No mis hijos, no nadie más en mi vida. «¿Sabes?», dijo después de un rato, sacando un contenedor de sopa del bolso. «He visto más paciencia, más bondad de ti en las últimas 2 semanas que la mayoría muestra en 2 años». La miré, atrapada por el peso de su observación. «Han sido 2 semanas largas», admití, mi voz baja, «y agotadoras, pero de alguna manera, tenerte aquí lo hace manejable». Gabriela colocó el contenedor de sopa en el mostrador. Luego se arrodilló a mi lado de nuevo. «No estoy aquí para manejarte. Estoy aquí para apoyarte. Tú aún tomas todas las decisiones. Solo me aseguro de que puedas actuar en ellas con seguridad». Asentí, dejando que sus palabras se hundieran. El empoderamiento era sutil pero profundo. No era pasiva en mi cuidado. Estaba eligiendo mi apoyo, eligiendo a alguien que había aparecido consistentemente, sin esperar pago, sin pedir nada a cambio. Por unos momentos, simplemente nos sentamos juntas, manos tocándose, compartiendo el silencio sin palabras. La habitación se sentía más ligera, no por las flores o los víveres, sino porque finalmente estaba aprendiendo qué significaba confiar en alguien por completo y recibir cuidados sin ataduras. «¿Sabes?», dijo Gabriela finalmente, ajustando la manta a través de mis piernas. «Cuando estés lista, las cartas pueden enviarse. Las decisiones que has hecho no solo protegerán tus activos, protegerán tu paz y mostrarán a las personas que realmente importan qué se ve como confianza y respeto». Inhalé despacio, dejando que sus palabras se asentaran. Había pasado tanto de mi vida midiendo el valor a través de la atención y preocupación de otros, especialmente mis hijos. Ahora entendía que algunas personas nunca se aparecerían cuando importara, y eso no era mi fracaso. La confianza y el afecto tenían que ganarse. Gabriela se había probado de maneras que Antonio e Isabel nunca pudieron. «Estoy lista», dije en voz baja, una pequeña sonrisa tirando de mis labios. «Pero no por ellos, por las personas que lo merecen». Los ojos de Gabriela se iluminaron, un calor sutil extendiéndose por su rostro. «Exacto», dijo, «y los reconocerás cuando los veas». Terminamos de desempacar los víveres y me encontré riendo suavemente ante un pequeño chiste que hizo sobre la lechuga, un sonido que se sentía casi extranjero después de los días tensos de mi lesión y aislamiento. La habitación se había convertido en un espacio de colaboración quieta, no de control o expectativa. Era un lugar donde podía existir plenamente, tomar decisiones plenamente y ser apoyada sin compromiso. Para cuando se fue esa tarde, sentí un tipo raro de paz, no dependiente de nadie más.
no atado a los caprichos de mis hijos. Gabriela me había mostrado qué significaba la presencia verdadera. Y ahora entendía que las personas que ganaban mi confianza y afecto no lo harían por conveniencia o obligación. Aparecerían, actuarían, serían consistentes. La observé irse, las pequeñas margaritas balanceándose gentilmente en la luz de la tarde tardía. Y me di cuenta de que la fundación de mi nueva vida, de mi independencia y fuerza recuperadas, descansaban no en la sangre, sino en la presencia significativa de alguien que realmente se preocupaba. Me senté en la pequeña mesa en mi dormitorio, la carpeta ante mí, el peso de ella casi tangible en mis manos. 2 semanas de reflexión, frustración y planificación cuidadosa habían llevado a este momento. Los papeles estaban apilados pulcramente. Cada documento una declaración de mis elecciones, un mapa de mis intenciones, una barrera contra el egoísmo que había ensombrecido mi vida por demasiado tiempo. Gabriela estaba quietamente detrás de mí, su presencia firme, un recordatorio de que no estaba sola en esto, pero no interferiría. Le había pedido que me apoyara, no que actuara por mí. Cada movimiento, cada línea que firmaba, era mío solo. Tomé la pluma, sintiendo la textura familiar de la tapa debajo de mis dedos, y la desenrosqué despacio. Mi mano tembló ligeramente, no por incertidumbre, sino por la pura gravedad de lo que estaba a punto de hacer. Esto no era castigo, era claridad. Era afirmar el poder que había ganado a lo largo de décadas de cuidado, sacrificio y esfuerzo no reconocido. Empecé con el testamento revisado. Cada firma que hice, cada línea que completé, era deliberada, pesada con intención. El nombre de Antonio, una vez audaz y mandando en estas páginas, había sido reemplazado. El ejecutor ahora sería alguien que había ganado mi confianza a través de acción consistente, a través de presencia, en lugar de expectativa. La porción de Leonor fue ajustada con límites cuidadosos, reconociendo tanto su lealtad como las veces que había fallado, las elecciones que había hecho. A la luz de mi guía, José recibió una porción también, más pequeña, reflejando su distancia, su ausencia cuando importaba más, y su fracaso en priorizar la compasión sobre la conveniencia. ¿Sabes?, dijo Gabriela suavemente, inclinándose más cerca. Esto es más que solo documentos. Esta es tu vida, Valeria. Cada elección aquí afirma control, y te pertenece a ti y a nadie más. Lo sé, murmuré, mis ojos escaneando la última página de la enmienda. He pasado demasiado tiempo confiando en que el amor de mis hijos me protegería. Ahora entiendo que la protección viene de la acción, no de la expectativa, de aquellos que aparecen, no de aquellos que solo demandan. El aire entre nosotras estaba pesado con significado. La mano de Gabriela descansaba ligeramente en mi hombro. Una presencia ancladora, y saqué fuerza de ella sin depender de ella. Cada trazo de la pluma a través de las líneas se sentía como reclamar territorio que se había asumido. Pertenecía a otros. Cada ajuste de una cláusula o una porción era una afirmación de que no sería disminuida. No por ausencia, no por codicia, no por derecho. Pausé, dejando que el momento se estirara. Mi mente reproducía las horas en el piso del baño, el silencio de mis hijos, las llamadas perfunctorias, las preguntas sobre dinero en lugar de cuidado. Cada desaire, cada negligencia, había sido catalogada, recordada y ahora abordada. La carpeta no era solo papel, era reconocimiento, validación y protección. Gabriela observó en silencio, sabiendo que su rol era apoyar. Observar y recordarme que el peso de este momento era mío, solo para cargar.
Cuando esto esté completo, dijo finalmente, nadie podrá desafiar tus decisiones sin confrontar la verdad de tus acciones. Asentí. La realidad asentándose. El poder para controlar mi vida y mi herencia era mío, de nadie más. Los intentos previos de mis hijos por autoridad, por reclamar derecho, habían sido neutralizados a través de claridad y acción deliberada. El bolso, las cartas, las revisiones, todo creaba un sistema donde solo la presencia, la responsabilidad y la confianza ganada importaban, con la última firma completa. Exhalé profundamente. Cerré la carpeta, presionándola gentilmente contra mi pecho por un momento, sintiendo la culminación de cada pequeño triunfo, cada elección, cada límite que había establecido. Los documentos eran finales, irrevocables y herméticos. Gabriela dio un pequeño asentimiento, un entendimiento compartido de la magnitud de lo que acababa de lograrse. «¿Lo hiciste, Valeria?», dijo en voz baja. «Cada paso del camino. Has reclamado lo que es legítimamente tuyo». «Sí», susurré, recostándome en mi silla. «Cada elección es mía. Cada decisión es mía. Nadie más lo dictará. No Antonio, no José, no Isabel». El silencio era profundo. No era pesado ni opresivo, sino cargado con el conocimiento de control reclamado. Sentí el dolor en mi cadera, la fatiga persistente, el dolor de meses de tensión, pero eran insignificantes comparados con la fuerza que corría a través de mí ahora. Imaginé a Antonio entrando, esperando manipular, demandar, afirmar control, el impacto que cruzaría su rostro cuando entendiera que cada suposición de derecho había sido desmantelada. Era casi una sensación física. Isabel observaría, intentando mantener una apariencia de gracia, pero fallando mientras la verdad se asentaba. Y José finalmente vería que la ausencia, la negligencia y la conveniencia no se recompensaban aquí. Gabriela estabas a mi lado, el ancla quieta de la habitación, y me permití una pequeña sonrisa privada. La casa, los activos, el fideicomiso estaban protegidos. El legado iría hasta aquellos que lo habían ganado. Las personas que habían aparecido, que se habían preocupado, que habían sido consistentes, heredarían tanto responsabilidad como reconocimiento. Presioné la carpeta en el cajón, con cuidado, deliberadamente, y me recosté en mi silla. La habitación estaba quieta, pero el peso del momento persistía como un latido, firme, asegurado, por primera vez en años. Entendí completamente, controlaba mi vida, controlaba mi herencia, y nadie más tenía el poder para cambiarlo. Me senté en mi vieja silla junto a la ventana, bastón descansando contra el apoyabrazos, la luz de la mañana derramándose por el piso. Mis manos estaban envueltas alrededor de una taza cálida, vapor curling en el aire, y por primera vez en semanas sentí el ritmo de mi propia vida regresando. Gabriela había pasado antes, como siempre lo hacía, moviéndose quietamente por la cocina, colocando víveres, chequeando fechas de caducidad, reorganizando lo que necesitaba sin una palabra de juicio. «Tienes tu ritmo ahora», dijo una vez, retrocediendo y observándome navegar la cocina con pasos medidos. «¿Estás bien?», asentí, dejando que las palabras se hundieran. Bien, no impotente, no ignorada, no disminuida. Bien. Esa era la primera afirmación que había sentido de alguien en mucho tiempo. Gabriela no esperaba gracias. No esperaba nada a cambio. Simplemente aparecía. Siempre. Alcancé el pequeño cajón donde guardaba mi bolso. El mismo que había alcanzado en el centro de rehabilitación. El que había sostenido las cartas para Antonio, José y Leonor. Dentro. Pulcramente apilados.
estaban 3 sobres más que había escrito esa mañana, sin nombres al frente, sin sellos, sin ira, solo claridad, cierre y honestidad. Los deslicé debajo de los otros. Un registro quieto de mis decisiones, de límites, finalmente respetados. 2 días después, caminé despacio a la oficina de Rafael, bastón golpeando contra el piso pulido. Me saludó con una sonrisa suave, café en mano, pero lo decliné. Los papeles estaban listos, las firmas completas. El fideicomiso estaba finalizado, irrevocable, hermético, mío. Había hecho mis elecciones, protegido lo que era legítimamente mío, y nadie podía deshacerlo. Regresando a casa, me asenté de vuelta en mi sala, el silencio estirándose alrededor de mí. Reconfortante y firme. Las plantas que había tendido antes de la caída aún estaban allí, algunas un poco marchitas, otras floreciendo como si sintieran mi fuerza renovada. Las regué con cuidado, cada gota un pequeño acto de cuidado, una metáfora para nutrir lo que importaba en mi vida. Más tarde, me senté en el pequeño escritorio de escritura junto a la ventana, pluma en mano. Escribí cartas, no a mis hijos esta vez, no por justicia o reprimenda, sino para mí misma. Notas sobre gratitud, sobre paciencia, sobre lecciones aprendidas en la adversidad. Una línea me recordaba: la independencia no se toma, se reclama. El respeto se gana, no se demanda. El cuidado viene de aquellos que aparecen, no de aquellos que solo dicen que lo hacen. Doblé las cartas con cuidado y las coloqué en una caja. Un recordatorio de que mi vida, mis elecciones y mi paz me pertenecían solo a mí. Esa tarde, Gabriela pasó con 2 bolsas de papel llenas de víveres y un pequeño ramo de margaritas que dijo estaban en oferta. Se movió naturalmente por la cocina, chequeando fechas, enjuagando verduras, organizando sin rondar. Has tenido más bondad de mí en 2 semanas que de tu propia sangre en 2 años, dijo ligeramente. No amarga, solo afirmando un hecho. Reí suavemente, cansada pero genuina. No estás equivocada, dije, y compartimos el consuelo quieto del entendimiento. No se demoró mucho. Sabiendo que su trabajo estaba hecho, regresé a la sala. Me asenté en mi silla y dejé que la tarde se estirara alrededor de mí. La casa era mía, aún de pie, aún respirando, aún reclamando espacio que una vez había sido ensombrecido por la ausencia y negligencia de otros. Preparé té, dejando que el calor me llenara, y escuché la radio zumbar suavemente en el fondo. Más tarde, mientras lavaba mi taza y la colocaba en el mostrador, me di cuenta de la lección que había llevado conmigo a través de todo el dolor y la traición. La vida no te debe atención, cuidado o lealtad. Aquellos que importan aparecerán. Aquellos que no valen la espera, mi paz, mi fuerza, mi legado, eran míos para reclamar y proteger. Sonreí faintly, pensando en las cartas, el fideicomiso y los límites que había establecido. Mis hijos quizás nunca entendieran completamente, quizás nunca se disculparan o cambiaran, pero ya no importaba. Había aprendido la verdad más importante, la autosuficiencia. El respeto por uno mismo y el coraje para actuar decisivamente eran más poderosos que esperar validación de aquellos que se negaban a ofrecerla. Si alguna vez te has sentido ignorado o subvalorado, recuerda esto: tu vida, tus elecciones y tu paz son tuyas para proteger. Dé like, comenta y comparte si crees en defenderte y reclamar el respeto que mereces.